Sí, la situación es muy grave. Hay una investigación de más o menos más de 8 meses que empezó en marzo, empezó con un colaborador eficaz. Este colaborador eficaz habría tenido hasta 3 entrevistas con la Fiscalía en la que habría proporcionado datos, nombres, montos, circunstancias, modus operandi, bastante información. Con todo esto, lo que le ha hecho la Fiscalía es un seguimiento, OVI se llaman esto en las policiales, observación, vigilancia, seguimiento, o sea, lugares donde se encuentran, reuniones, llamadas telefónicas, capturas de WhatsApp, en fin, la información que han levantado es bastante. Más de 30 elementos de comisión hay respecto del señor Bogarín, de las circunstancias en las cuales se habría implicado. Bajo 2 supuestos penales, uno es el delito de organización criminal y otro es el de colusión. Organización criminal es un delito muy genérico que basta con que tú formes parte de una organización criminal dedicada a cometer actos ilícitos, eres integrante. Y en este caso hay una estructura piramidal en la hipótesis de la Fiscalía, es decir, que el número 1, la cabeza de esta organización sería el doctor Bogarín, así lo ponen, alias el doctor. Hay un segundo, tercer, cuarto y quinto nivel de organización. Eso es el delito de organización criminal, un delito complejo. Lo otro es colusión, porque aparentemente, según la hipótesis fiscal, se dice que para entregar las obras, como 6-7 obras aproximadamente, se habría coludido con los empresarios a efectos de que haciendo un aporte, una suma, una entrega de 5%, 25%, etcétera, les entreguen las buenas pros y obviamente ellos se queden con un porcentaje. Esa es la otra hipótesis de investigación que nosotros en derecho llamamos delito de colusión. Ahora, en este caso, la investigación habría empezado en marzo, ¿hasta dónde han dado a conocer en conferencia de prensa? Sí, efectivamente, con las entrevistas de los colaboradores eficaces que se han sometido a este proceso, no una, sino hasta en 3 oportunidades, habrían dado información relevante. Doctor, ¿se conoce ya de cuántos colaboradores eficaces hay? De pronto, durante la investigación preliminar, como ha llegado a Tarapoto, se tiene conocimiento de un colaborador eficaz. Eso no descarta que durante estos días hayan otros, porque recuerden que hay 12 personas que están con orden de detención de 21. Significa que esas otras personas están en libertad, pero podrían fácilmente acogerse a estos mecanismos del delito del derecho penal que premian a aquellos que colaboran con la investigación. ¿En qué obras o con qué obras se le vincula al señor Bogarín? Bueno, hay diferentes obras, básicamente en instituciones educativas, en los de Cedeboy, la cuestión de Boli aquí en Morales, de otras instituciones que llaman corredor educativo, otras en Rioja, y en fin, son como 6-7 obras en las cuales están siendo investigadas. Doctor, ¿qué requisitos debería tener un colaborador eficaz? Bueno, no existe tanto un requisito como tal, porque es en forma genérica, es decir, cualquier persona que tiene conocimiento de algún hecho delictuoso y que ha formado parte, ha tenido alguna incidencia, es decir, ha colaborado en algún acto ilícito, ha sido testigo de algún acto ilícito en el cual lo vincula a él, entonces puede prestar esa colaboración. Pero no solamente basta decir yo quiero colaborar, no, tiene que, para que sea eficaz, como su nombre lo dice, dar datos, nombres, identidades, circunstancias, dar información que sea eficaz para que esa colaboración finalmente el juez diga, ok, efectivamente es colaboración eficaz. ¿Qué pasa si da información falsa? Comete otro delito, ¿no? Porque es dar un proceso judicial, en un proceso de investigación, dar datos falsos, obviamente es cometer un delito. ¿Agravaría su situación? Por supuesto, agravaría la situación. ¿Cómo habrían actuado estos funcionarios y el gobernador? Es decir, ¿habrían concertado con alguna empresa para favorecerles con la buena pro? A grosso modo, de lo que tengo conocimiento, es que funcionaba del siguiente modo. Se habría nombrado, según la hipótesis fiscal, el gobernador regional, por intermedio de su hijo, a buscar personas que puedan, profesionales que puedan ponerse en diversas entidades claves, en puestos claves. Entonces, una vez hecho en puestos claves, habría esa coordinación de con qué entidades, con qué empresas trabajar. Entonces, más o menos esa era la coordinación y entonces formaba parte, según la hipótesis fiscal, de una organización criminal dedicada a vender obras, ¿no es cierto?, licitar obras para también ellos obtener porcentajes. La Policía Nacional en una conferencia de prensa señalaba que habrían actuado en obras que en conjunto harían un bloque de 300 millones de soles. Sí, está por determinarse todavía porque la investigación recién empieza, o sea, de acá todavía viene una etapa importante que es la formalización. Entiendo que con todo lo que la información que han recabado, las incautaciones que han realizado, documentos, laptops, CPUs, celulares, con todo eso van a copiar más información. De ahí se va a ir una etapa de investigación formalizada que será, cálculo 9 a 18 meses, son casos complejos, y luego de eso viene una etapa intermedia y luego recién viene el juicio oral donde realmente se va a discutir si son o no son responsables. Hasta el momento todas estas personas son investigados, no son sentenciados ni acusados,
solo son investigados. Teniendo en cuenta la complejidad del caso, el fiscal, ¿cuánto tiempo estaría pidiendo de prisión preventiva? Porque eso va a ocurrir. Sí, es lo normal. A ver, dos hipótesis. Uno puede ser que no ocurra, porque no está obligado que después de una detención preliminar haya necesariamente una prisión preventiva. Es probable que algunos de los implicados demuestren que son inocentes, que no tienen relación, que lo demuestren, ¿cierto? Y entonces contra ellos terminan los 10 días y se irán a casa, seguirán el proceso tal vez, pero ya con comparecencia restringida. Otro supuesto es de aquellos que tienen fuertes implicancias, que a mi criterio el gobernador tiene fuertes implicancias, y es altamente probable que para él pidan una prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo? Los tipos penales son los que ponen las diferencias. Hay tipos penales tan simples que piden máximo 9 meses, otros que son complejos 18 meses, organización criminal hasta 36 meses, o sea, es bastante complejo. Calculo por las formas como se ha venido trabajando y lo frondoso de la investigación, calculo que será un promedio de 18 meses que estén pidiendo de prisión preventiva. Ahora, doctor, en el caso de las personas no habidas, ¿cuál sería el procedimiento con ellos? Si es que durante estos 10 días preliminares de detención de los ya mencionados, ellos no se ponen a derecho. Bien, punto número 1, esas personas deben ponerse a derecho, porque el hecho que tú tengas una citación judicial, aunque sea detención, significa que tienes que colaborar con la justicia, y no colaborar con la justicia es un indicio fuerte de peligro de fuga o obstaculización. Lo que hacen es agravar su situación y dar insumo a la fiscalía para que pida prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque están obstaculizando la investigación. ¿Qué deben hacer? Buscarse un abogado de confianza, que ese abogado sea personal proceso, dando dirección, nombres, domicilio, ¿no es cierto?, dónde se puede ubicar, en qué teléfono se puede ubicar, y presentarse a las diligencias que haya que haber. Estas personas pueden aparecer, por ejemplo, en el día 11, porque para 10 días es el proceso de detención preliminar. Ellos podrían aparecer en el día 11 y 12 y ya no son detenidos. Si no han sido notificados, una vez que son notificados, eso expira a los 10 días. En este caso, la Fiscalía pidió 15 días. El juzgado no le concedió los 15, le concedió solamente 10. Y claro, eso expira desde la fecha que le han notificado. La situación actual del gobierno regional, al no tener al doctor Pedro Bogarín presente, ¿no? ¿Cuál debería ser la decisión que tomen con respecto a la administración de la gestión? Bueno, para estos casos está previsto que cuando por situaciones como esta, enfermedad, prisiones preventivas, privación de libertad, es la vicegobernadora quien asume las funciones de gobierno regional. Pero eso sería previo... Hay un procedimiento, claro, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que realizar, entrega las credenciales, que entiendo debe ser lo más próximo, habida cuenta que no falta nada para finalizar el año, ¿no? Esto más que todo para regularizar la situación de la transferencia del gobierno regional. En todo caso, lo que se prevé es de que el gobernador y los de los primeros 2 niveles al menos van a quedarse con una prisión preventiva. Sí, calculo que debe ser así, los hechos son fuertes, la investigación es bastante compleja y lo que van a sostener es que hay peligro de fuga y obstaculización. ¿Qué fuga? Es decir, que tal funcionario tiene los medios, tiene pasaporte, tiene contactos en el extranjero y que puede salir del país. Lo otro, obstaculización. Podrán sostener la Fiscalía de que no han colaborado con el proceso, han querido fugar, no han dado la información, no han dado los documentos, etc. Cuando hay ese tipo de actividades es que les das insumo a la Fiscalía para que pida prisión preventiva, por ya sea peligro de fuga o peligro de obstaculización. Ahora, doctor, supongamos de que pasen 18 o 36 meses de prisión preventiva y finalmente sean condenados. ¿Hasta cuánto podría ascender esta condena? Hay 2 delitos en curso. El delito más grave es de organización criminal, ¿no? Y a eso habría que sumar el delito de colusión. Si se prueban ambos delitos, no pasaría menor de 15 años. En promedio serían 20, quién sabe más, los años de privación de libertad que a estos delitos corresponde si en juicio se prueba esa responsabilidad. En todo caso, de repente podría variar de sujeto a sujeto, ¿no? Por el grado de responsabilidad. Siempre va a variar porque el gobernador regional está implicado en todos los hechos, ¿okay? Pero hay otros funcionarios que están implicados en 2 obras, en 3 obras, en una sola obra, entonces la intensidad, ¿no?, el perjuicio ocasional no es de la misma magnitud que quienes han intervenido en todos los procesos. Ahora, la conclusión final sería de todo esto de que los ingresantes tienen un buen espejo en el cual mirarse. Sí. 2 paralelos. Uno, a nivel nacional, todos los presidentes nuestros están siendo procesados por actos de corrupción. Ni uno se salva. Es una pena, pero es una realidad. Miremos esto mismo en el plano regional. Todos los presidentes regionales, empezando del primero, ¿no es cierto?, siempre han sido implicados tarde o temprano en procesos judiciales. Qué pena que este último sea estando en funciones. Bueno, eso pena por ellos, pero la justicia es así.
Tarda, pero llega, y cuando llega, llega con fuerza. ¿Cuál sería su opinión respecto al trabajo que ha realizado el Ministerio Público a nivel regional? Bueno, mi crítica sí va para la Fiscalía en San Martín, porque ese es un caso de San Martín. Quien debió de investigar, procesar, acopiar la información, todo el trabajo, es nuestra Fiscalía Anticorrupción aquí en Tarapoto. A ellos les correspondía hacer el trabajo. Entiendo que el colaborador de repente no se ha sentido muy apoyado, de repente, no sé, él lo sabrá por qué razones, ¿no? Se presentó directamente en Lima, y como quiera que los hechos de investigación eran también en Moquegua, en Iquitos, en Lima, entonces ya esto era de competencia nacional. Hay casos que definitivamente han sido relevantes a través de medios, comunicados, etcétera, pero sin embargo hay en cierta forma desinterés, ¿no? Eso es lo que dan a entender por parte de los encargados. Yo entiendo que hay carga procesal, y eso es cierto. La Fiscalía Anticorrupción tiene tantos casos que la carga es fuerte, pero hay un detalle ahí. Ellos tienen que saber priorizar cuáles son los casos emblemáticos. Y aquí el gobernador tenía, ya recuerdan ustedes, en la época del COVID ya había una investigación por 2 gemelitos que habían fallecido. Ese proceso está en Tarapoto. ¿Cuánto avanza la Fiscalía? Poco nada. Entonces, tienen que saber priorizar cuáles son los casos emblemáticos, esos casos que van a dar fuerte razón a la sociedad de decir que están trabajando, y no lo han hecho lamentablemente. Así que están en deuda en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que realiza la Fiscalía con la Procuraduría? La Fiscalía hace el trabajo de investigación. Es el único ente estatal que puede acusar, que puede denunciar penalmente. La Procuraduría, ¿qué hace? Defiende al Estado, los intereses del Estado. Podrían denunciar, pero ellos no investigan. Podrían decir, hay este delito en tal sitio, investiguen. ¿Quién investiga? La Fiscalía.